pongan atención porque recuerden que al final también hacemos justo la pruebita que viene el lunes, ¿verdad? El examen de lunes lo resolvemos acá también. O sea que el que no saca 100 en matemáticas es porque no quiere, ¿verdad? Bueno, este es el trabajo correspondiente a la semana pasada. O sea que a esta altura ya lo debemos tener lo suficientemente trabajado. Y el tema es demostraciones geométricas. Aquí había un poquito de teoría, ¿verdad? Aquí voy a solicitar la ayuda de ustedes para que leamos. Vamos a leer acá. No sé si me puede ayudar Luis, por favor. La demostración de la validez de una proporción a través de razonamiento se fundamenta en otras proposiciones ya demostradas. El método de demostración a utilizar en este libro es el razonamiento directo o deductivo. Por demostración directa se entiende el encadenamiento lógico de las proposiciones, de manera que las hipótesis es posible llegar a la conclusión. La demostración de geometría generalmente consta de Ahí un momentito, la fi Luis. Ahí, Luis. Un ah, momentito, un momentito. Aquí en estos tres parrafitos hay algunas palabras que yo necesito saber si comprendemos qué significa. A ver si ustedes entienden qué significa, por ejemplo, la palabra proposición. Sabemos que es una proposición. ¿Qué es una proposición? No necesariamente en matemáticas. O sea, estamos introduciendo estas palabras aquí en matemáticas, pero nosotros utilizamos estos términos en otras áreas. Por ejemplo, en lenguaje, en español. ¿Sí? ¿Qué es una proposición? Por ejemplo, en un examen, digamos un examen de ciencias sociales, y viene el tipo verdadero o falso, y en las instrucciones le dice su maestro o su maestra, escriba si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas, ¿sí? Una B o una F. Y luego vienen una serie de frases u oraciones, ¿sí? Pero lo que nosotros tenemos que saber es si es cierto o si es falso. Entonces, ¿qué es una proposición? No sé si me entendieron la idea con eso. ¿Jóvenes? los ejercicios. Una proposición, digamos, es una oración, es una frase, una idea, así, verbal. Por ejemplo, si yo al decir Tegucigalpa es la capital de Honduras, eso es una proposición. Sí, yo sé que eso es algo que es cierto. Sí. En otras áreas puedo decir cualquier frase teórica que al final vamos a ver que esas proposiciones vamos a, vamos a demostrar en matemáticas eh, si son verdad o si son falsas, aunque aquí todas van a ser verdaderas. Lo único es que depende de que nosotros sigamos bien los pasos. Ahora, vamos a demostrar la validez de las proposiciones y vamos a utilizar un método. El método que se utiliza se llama el método de razonamiento directo o deductivo. Y este método consiste en seguir una serie de pasos. Y esos pasos van en orden. O sea que el paso número 2 es consecuencia de lo que yo escribí en el paso número 1. El paso número 3 es consecuencia de lo que yo escribí en el paso número 2 y así sucesivamente. Y al final, la última frase o el último paso que yo escriba se llama conclusión. O sea que yo ya estoy llegando al final de la demostración y ya estoy diciendo que la proposición que se hizo al inicio era correcta porque llegué a la conclusión correcta. ¿De acuerdo? Para hacer estas demostraciones vamos a utilizar estos elementos. ¿Me puede ayudar ahora Mía o Victoria si están por ahí?
Primer elemento que vamos a necesitar para una demostración. Victoria. Yo voy a leer mejor. A ver, pues Jefferson. Está bien. La figura ilustra la proporción que desea demostrar y está constituida, que me está tapando esta cosa. Y está constituida por trazos fundamentales y trazos auxiliares. Estos últimos se indican con líneas no continuas. La claridad de la figura ayuda a la demostración, pero de ninguna manera constituye la demostración. Muy bien. Ok. Jefferson, ¿entendió eso? ¿Entiende qué significa eso? Que Sí. para hacer una demostración, ¿qué es lo que yo necesito primero? Tener una ¿qué? Una claridad. Una que ahí está en letras mayúsculas en negrito la palabra. Una figura. Una figura. Una figura. ¿Y qué tipo de figuras utilizamos nosotros en matemáticas? ¿Qué estamos viendo ahorita? ¿Cuál es el tema que estamos viendo? O el tema de la semana antepasada. ¿Se acuerdan? Los triángulos. ¿Sí? Los triángulos. ¿Se acuerdan de la congruencia de triángulos y los criterios de congruencia de triángulos? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, entonces las figuras que vamos a utilizar son triángulos. ¿Sí? Más adelante en la siguiente unidad vienen los cuadriláteros. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos con el siguiente elemento. Tenemos la figura. Luego se nos va a plantear una, ¿qué dice ahí? En el inciso B. Hipótesis. Una hipótesis. Muy bien. Miren, hipótesis es un supuesto. Dicho en una palabra más sencilla, es una suposición. Yo voy a suponer algo. Y eso esa idea ya me la van a dar. Esa idea, que es una suposición, yo voy a aceptarlo ya como que es verdad. Porque me sirve como base para hacer todo el razonamiento. Luego de que ya tenemos clara la hipótesis, empezamos con el razonamiento. ¿Qué es el razonamiento? Todos los pasos que vienen después. Afirmaciones, justificaciones. Vamos a afirmar algo, o sea, estamos diciendo que esto es verdad, pero tenemos que decir por qué. Eso es la justificación. Que en orden lógico relacionan la hipótesis con la conclusión. Toda demostración geométrica en matemáticas tiene, digamos, un inicio y un final. El inicio es la hipótesis y el final es la conclusión. ¿Sí? La conclusión es a lo que queremos llegar, ¿verdad? Independientemente del grado de dificultad que tenga la demostración, siempre llevará este camino. Hipótesis, conclusión. Esto es conveniente prefijar un plan de desarrollo de la demostración. Y para esto es muy importante que observemos y analicemos bien la figura que nos presentan para que hagamos la demostración. Muy bien, las demostraciones entonces siempre tienen este camino o este esquema. Aquí lo pueden ver ahí de color azul. Una hipótesis. O sea, si yo digo, si pasa esto o si tengo esto, entonces pasa esto, que es la conclusión. ¿Sí? Por ejemplo, una hipótesis que yo puedo utilizar para algo así cotidiano. Si el cielo se pone nublado, se pone opaco, entonces, ¿qué se deduce de eso? Aunque no pase, pero por lógica. Ajá, usted dice, si el cielo se puso opaco, está nublado, entonces puede llover. ¿Sí? Esa más o menos es la idea. Veamos ahora un ejemplo. Dice, auxiliándose de la figura, tenemos esta proposición, formulémonos la hipótesis y la conclusión. Miren la figura que está aquí abajo. Ven que se forman dos triángulos, ¿verdad? Se forman dos triángulos ahí. Y dice, si el segmento AB y el segmento CD se bisecan en el punto E. ¿Qué significa la palabra bisecan? ¿Quién me quiere explicar? Interceptan. Se interceptan, pero aparte de eso, exactamente se interceptan ¿en dónde? En E. Ajá, pero si me dicen la palabra bisecan, Luis, aparte de que se están intersectando, que se está cruzando por ahí, también significa
que lo está cruzando justo a la mitad, justo a la mitad. Y en consecuencia, eso hace que los segmentos que se forman a partir de ese punto sean iguales, ¿verdad? Esa línea que pinté de color amarillo es el segmento AB, el que me dicen aquí arriba. Luego tenemos el segmento CD. El segmento CD es este otro. Y recuerdan ustedes qué significan estas líneas que se ponen así en los lados y en los ángulos. Estos palitos, ¿qué significan? Qué barbaridad. Qué Son barbaridad. congruentes con ese lado. Muy bien. Significa Qué que el barbaridad. segmento que tiene un palito o una marca es congruente con el otro que también tiene una marca. ¿Sí? Un pico. Del punto E, Jefferson, del punto E, estos dos segmentos que tienen estas marcas son congruentes. Y los otros que tienen las dos marcas también son congruentes entre ellos, ¿verdad? Son congruentes entre ellos. Muy bien. ¿Cuál es la hipótesis? ¿Cuál es la hipótesis que se propone para esta demostración? Es que el segmento AB y el segmento CD, que son los segmentos largos, el que está en amarillo y el que está en rojo, se bisecan en E. Esa es la hipótesis. Entonces, si pasa eso, entonces, ¿cuál es la consecuencia? En consecuencia, significa que los segmentos pequeñitos que se formaron ahora, que son Héctor, vamos a ver, en consecuencia, fíjense bien, lo que me dicen ahí es que AC, que es este de abajo, AC es congruente con BD. Entonces a este le tendríamos que hacer 3 marcas. Y a este de abajo 3 marcas. A ver, ¿quién me explica por qué? ¿Por qué es una conclusión que es 100% seguro? De que si pasa lo primero, entonces tengo lo segundo. ¿Se acuerdan de los criterios de congruencia de triángulos? ¿Se acuerdan? Los segmentos correspondientes de dos figuras congruentes tienen la misma medida, igual que sus ángulos correspondientes. Excelente, Luis. Muy bien, eso es. Solo que aquí me hizo falta asegurar algo que no me lo menciona en la hipótesis. Para poder aplicar un criterio aquí y poder asegurar que las otras partes correspondientes también son congruentes, yo necesito primero estar seguro de que los triángulos eran congruentes mediante un criterio. Vamos a ver si antes de pasar a eso, ¿se acuerdan ustedes de los criterios de congruencia? Los voy a escribir aquí abajo. Eran 3 criterios. ¿Se acuerdan? LAL, ALA y LLL. Muy bien. Excelente. El criterio ALA, LAL. LAL y LLL. Ajá. Pero antes de poder llegar a la conclusión, a esta conclusión de que estos segmentos que están abajo y arriba eran congruentes, también yo me pude haber fijado en este detalle. Este ángulo de acá, con este ángulo de acá, son congruentes. No sé si ya de tanto color ya no lo miran bien. Voy a quitar el color. Incluso ahí están marcados esos dos ángulos. Fíjense bien. Los ángulos que se forman aquí en el punto E, o sea, el ángulo AEC y el ángulo DEB, son congruentes. ¿Por qué? ¿Cómo son esos dos ángulos? Alternos internos.
No estamos con rectas paralelas, Luis. Fíjese bien. No, aquí no hemos mencionado rectas paralelas y los ángulos alternos internos los utilizamos entre rectas paralelas. Pero fíjese bien otro detalle, otro tipo de ángulos que aparecían ahí cuando hablamos de las paralelas. Esos dos ángulos están Opuestos por el vértice. están opuestos por el vértice. Muy bien. Entonces, yo puedo decir que el triángulo ASE y el triángulo DEB, o sea, los dos triangulitos que están ahí son congruentes por el criterio, fíjense bien, lado, ángulo, lado. O sea, el criterio LAL. Y si yo concluyo que los triángulos son congruentes, entonces también estos lados de abajo, que no estaban en ninguna parte de la hipótesis, sino que es a lo que queríamos llegar, también son congruentes por lo que dijo Luis, ¿verdad? Porque son partes correspondientes de triángulos congruentes. ¿De acuerdo? Bueno, dígame si vamos bien, si vamos bien. Nos tardamos bastante en esta parte. ¿Vamos bien, chicos? Sí. Ok. Veamos el ejercicio 3.5, que nos dice, auxiliándose de la figura, miren, lo que decían los elementos de una demostración, lo primero que debo tener es una figura. Si no tengo una figura, no puedo arrancar. Auxiliándose de la figura y dadas las siguientes proposiciones, formúlese la hipótesis y la conclusión. Este está fácil. Miren los triángulos y allá arriba tenemos una proposición. De esa proposición vamos a ver cuál es la hipótesis y cuál es la conclusión. Génesis. Génesis. Se me fue Génesis. Génesis. Bueno, Sherlyn entonces. Sherlyn, ayúdeme a leer. Solo quiero que me ayude a leer nada más. Si los tres lados de un triángulo son respectivamente congruentes con los tres lados de otro triángulo, entonces los dos triángulos son congruentes. Muy bien. Y ahí vemos que los dos triángulos tienen marcados respectivamente un lado, ¿verdad? Con 1, 2 y 3 marcas. ¿Qué escribimos aquí en la hipótesis entonces? Porque de esa proposición que acaba de leer Sherlyn, vamos a sacar la hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis ahí? Lo escucho. Si los tres lados de un triángulo son respectivamente congruentes, con los tres lados de otro triángulo, conclusión, los dos triángulos son congruentes. Palabras clave, palabras clave. La hipótesis empieza con un sí. Y la conclusión empieza con el entonces. ¿Sí? Causa y consecuencia. Y si yo les preguntara por cuál criterio de los tres criterios de congruencia de triángulos es que podemos asegurar esto. ¿Cuál es el criterio? LLL. Muy bien, Luis. El criterio LLL. Listo. Eso es lo que nos pedía que hiciéramos aquí. De la proposición que nos presentan ahí, identificar la hipótesis
y la conclusión. Ahora vamos a ver que en algunos ejercicios la hipótesis no está planteada así como una oración, como una frase, sino que de las figuras, de las imágenes, sacamos los segmentos congruentes, ¿sí? Y los representamos con el símbolo de congruencia. Y también se utiliza dos columnas. Una columna para las afirmaciones y otra columna para las justificaciones. En las afirmaciones yo estoy asegurando lo que estoy viendo. Y en la justificación yo estoy explicando el por qué. Sí, el por qué digo eso. Porque hay una razón. Y para eso nosotros ya hemos aprendido muchas cosas anteriormente. Los criterios de congruencia, los tipos de ángulos. Ya sabemos lo que la hipótesis serán justificaciones acá y ahí lo podemos ver nosotros. Entonces aquí lo que vamos a hacer para resolver esto nada más es completar esos cuadritos azules que vemos ahí. ¿Sí? Pero analicemos bien lo que nos dice la proposición. Dice, en las figuras dadas, los lados AB, AC y CB son congruentes. Ahí está. A simple vista, solo con ver la figura, ¿cuál es el criterio de congruencia? LLL. Muy bien, el criterio LLL. Y acá lo que miren, lo que me están diciendo en la hipótesis es separarme cuáles son los lados correspondientes. Por ejemplo, el lado AB es este. Lado AB es congruente con el lado de E. Ahí lo vemos que tiene las tres marcas. Sí. La hipótesis también dice que el lado AC, que es este, es congruente con el lado de F. Sí. Y bueno, ahí no voy a pintar la tercera parejita de lados, porque ahí ya lo vemos de pura lógica, ¿verdad? Y la conclusión, aquí ya me dicen cuál es la conclusión, será que los dos triángulos son congruentes. Ustedes ya me dijeron cuál es el criterio. Empecemos la demostración aquí. Afirmaciones. El segmento AB, todos ubíquense aquí. Estoy aquí ahorita, miren. Aquí estamos ahorita. Paso número 1 de la demostración. Ya sabemos cuál es la hipótesis, ya sabemos cuál es la conclusión. Pero ahora vamos a desarrollar la demostración siguiendo un conjunto de pasos. Y a eso ya lo mencionamos arriba, que es lo que llamamos razonamiento utilizando el método directo. Bien, aquí en el paso 1, el segmento AB es congruente con ¿cuál segmento? Lo voy a escribir acá. Con AD. AB Con D. es congruente con DE. con DE. Con Muy DE. bien, DE. listo. ¿Cómo se justifica eso? Por la hipótesis. En la hipótesis me lo están diciendo. Paso número 2. El segmento AC es congruente con el segmento de F. Ahí ya está completo la afirmación. Yo solo lo que me piden que complete es la justificación. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a escribir aquí? Por hipótesis. Correcto. Por hipótesis también. Ahora vamos al paso número 3. Tenemos que el lado FE es congruente con ¿cuál? Solo miren la hipótesis. Ahí está en la hipótesis. Con CB. Con CB. Muy bien. Y la justificación es la hipótesis también. Por la hipótesis. Paso número 4 es la conclusión. En el paso número 4 se concluye que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DFE. ¿Por qué? ¿Cómo lo justifico? Por los pasos 1, 2 y 3 y el criterio de congruencia que ustedes ya me lo dijeron, que es LLL. LLL. Muy bien. Copien ahí si tienen en su cuaderno. Ya me imagino que lo tenían preparado solo para completar, ¿verdad? O no me digan que no habían hecho nada, chicos. Sí, profe. Profe, Hola. en el inciso 2 dice por hipótesis Ajá. y es por. Ok. Ya lo corrijo. Ok. Listo.
Bueno, quedan 2 minutos y se va a terminar el tiempo. Ya saben que vamos a volver a ingresar. Ejercicio 3.7. No me van a ajustar estos 2 minutos. Entonces, por mientras, vamos a aprovechar. Por aquí tengo la lista octavo. A ver, octavo 4. Vamos a ver, Luis. Mire si está por ahí, Luis, la lista. Luis, Vale. Sí, aquí soy. Espérame aquí. A ver. Luis Fernando. Luis Fernando. No. A ver. También aprovechando porque muchos. No. Ok, ahorita lo voy a agregar. Mire, Luis, ahorita lo No, vamos a yo no agregar. tengo nada. Están viendo los resultados ahí. Ahorita lo vamos a agregar. No, si después también se los voy a mostrar. A estas alturas hay muchos que todavía me escriben preguntándome por la contraseña. Y la contraseña es igual para todos. Solo tienen que acordarse. 2022 y su segundo nombre. Y eso es todo. No es posible que se les olvide eso. A ver. Luis. Fernando. 2022, Dania. Tenemos la fecha ya. Samayoa, ¿verdad? Sí. Ok. Contraseña, mire, 2022. Fernando. Listo. Muchas gracias. Volvemos a entrar inmediatamente, ¿verdad?